México sufre, sufren los mexicanos. La Virgen de Guadalupe, patrona de esta nación, puede intervenir y darle un giro a nuestra historia. El rosario es el arma más poderosa. Participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México, con al menos 12 millones de personas que rezarán diariamente el rosario en México. Para mayores informes visita nuestra página web rosariopormexico.com. ¡Regístrate! Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Rosario por México. Coméntanos cómo el rosario ha transformado tu vida al correo rosariopormexico01@gmail.com. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Gracias por estar con nosotros, pues un día esplendoroso, lleno de gracia, en este evento organizado por Rosario por México y Mundo Católico, la Virgen de Lourdes, esperanza ante la adversidad. Un día donde tendremos muchísimas novedades, muchas gracias, conferencias, entrevistas. No te lo puedes perder porque te darás cuenta del poder de la Santísima Virgen en esa esperanza ante la adversidad. Me encuentro con Nieves Santiesteban. Nieves, gracias por estar con nosotros por Rosario por México. Gracias. Muchas gracias, Ceci, por la invitación, y pues sí, es un orgullo poder presentar este programa tan hermoso en donde, pues claro, la Virgen en el cielo pues nos envía el agua en Lourdes para sanar a los enfermos, y por qué no en esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos unas charlas maravillosas en este congreso que se está organizando justamente pues para dar esperanza y todo lo que la Virgen nos quiera compartir. Pues bueno, les voy a mencionar el programa y Nieves me va a hacer favor de mencionarles los detalles de cada exponente para que ustedes puedan disfrutar ampliamente de estos personajes. Recuerden que Rosario por México es por ti, es por tu familia y por la paz de México. 12 millones de personas unidas al Santo Rosario, ahora más que nunca, en este momento tan difícil para la humanidad y para cada uno de nosotros y nuestras familias, nuestros países. Es el rosario el que nos va a salvar. Así que, pues comenzamos. Vamos a empezar a las 9:30, como ahora estamos empezando, con Nuestra Señora de Lourdes y el valor del sufrimiento. Nos va a hablar José Antonio Domínguez, director de Heraldos del Evangelio en México. ¿Nos puedes decir quién es José Antonio? Pues sí, José Antonio es licenciado en Teología en la Universidad Italo-Brasileña de Sao Paulo y fue asesor de Monseñor Jean-Claude Díaz, que es el fundador de los Heraldos. Actualmente es el director de los Heraldos en México y nos va a compartir esta charla tan interesante, ¿no? Que se llama Nuestra Señora de Lourdes y el valor del sufrimiento. Después tendremos a Ivonne Cobian y a Rosa María Morales, que nos van a hablar historia de Lourdes a la luz de los acontecimientos presentes. La ubicación de todo lo que está ocurriendo en este momento y trasladar Lourdes a este momento. O sea que va a ser interesantísima, no te la pierdas. Háblanos de Ivonne y de Rosa María. Pues Ivonne se llama Ivonne Cobian de Arteaga, ella es una mujer casada con hijos y pues ha trabajado en muchos apostolados, entre ellos en el comité organizador del Congreso Mariano, de Misión Fátima, de Rosario por México y de un apostolado que ella tiene del Sagrado Corazón y de la Virgen de Guadalupe. Y Rosa María también es una señora casada con hijos, 3 hijos, y también ella es guía de talleres de oración y de familia. Está en el Frente Nacional de la Familia, en Expo Vida y Familia, Rescatando el Amor, Rosario por México y Ejército de María. O sea, ella es Rosa María Morales. Así es. Bueno, después vamos a tener el Santo Rosario a las 11 de la mañana, desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Va a ser transmisión en vivo, así que no te la pierdas. Y luego vamos a tener, nada más va a ser el Santo Rosario y la Santa Misa. Va a ser en vivo para que no te lo pierdas, porque vas a recibir las gracias especiales de Nuestra Señora de Lourdes. Desde la iglesia. De Nuestra Señora de Lourdes, desde ahí. Y además que es bellísima, es una parroquia preciosa, parece una basílica preciosa. A las 12:30 vamos a tener una entrevista que le hicimos al padre Andrés Esteban López. Bueno, les puedo decir que hermosísima, así que no se la pueden perder, sobre la poderosa intercesión de María en las enfermedades y tribulaciones. Este sacerdote es un sacerdote que se dedica a los enfermos de COVID, se contagió de COVID y tuvo un proceso muy especial. Y tenemos nosotros que escuchar
de viva voz su testimonio de vida, de niño y de todo lo que la Virgen María le hizo durante toda su vida y lo que ahora sigue haciendo por él y por los enfermos. ¿Sí? ¿Nos puedes decir? Que la vida del padre Andrés Esteban es impresionante. Para empezar, nace el día de San Esteban, ¿no? Protomártir, el 26 de diciembre. Y luego también va a ser llamado al sacerdocio el día de la muerte de Juan Pablo II. Fíjate qué interesante. Además, él estudia licenciatura de filosofía y va a ser ordenado en la Sociedad de Vida Apostólica de los Cruzados de Cristo Rey en la antigua Basílica de Guadalupe el 30 de mayo del 2015. Él tiene doctorado en ciencias humanas, es exorcista es uno de los exorcistas de la Arquidiócesis de México, también es vicario de la Parroquia de la Sagrada Familia, rector de teología de la Casa de Santo Tomás de Aquino de los Cruzados de Cristo Rey y es director espiritual de varios movimientos, entre ellos 40 días por la vida, Consecrati Mundi, y es fundador del Rosario de la Esperanza. Y que se hace a las 10 de la noche por Facebook en vivo. La verdad, vale la pena que lo escuches, te va a fascinar la entrevista. A las 13:15 tendremos a Ana Paula Morales de Cetina. Ella nos da un testimonio de un milagro de la Virgen de Lourdes patente muy reciente. O sea, es algo súper reciente. Es impresionante y totalmente con la Virgen de Lourdes. Ana Paula Morales también, fíjate, es una gran apóstol. Ella es licenciada en publicidad y relaciones públicas y ella también tiene maestrías de comunicación integral y de teología. Además, es directora ejecutiva de Tierra Santa en México y es profesora de teología en la Universidad Católica de Lumen Gentium. Es una mujer muy preparada y nos va a narrar este testimonio que nos va a dejar ahora sí que con los ojos abiertos. Ella participa con el padre Juan Solana en Magdala, por eso es la representante aquí de Tierra Santa en México, pero del proyecto Magdala. Bueno, después tendremos al doctor Miguel Ángel González con el auxilio que la Virgen otorga a sus devotos del Rosario en los hospitales. Bueno, un testimonio de vida extraordinario de este doctor. ¿Qué nos puedes decir? Pues este doctor, la verdad es que es un testimonio él, porque es una persona de mucha fe, se dedica además de ser doctor a evangelizar y nos va a compartir su testimonio para estos tiempos del COVID que estamos viviendo, porque pues él es médico de profesión y labora en pacientes intra y extra hospitalarios con enfermedades respiratorias. Imagínense lo que está viviendo en estos tiempos, ¿no? Además, es un predicador católico del movimiento de la renovación carismática y lleva el mensaje de la divina voluntad a todo aquel el que puede dárselo. Imagínate, es un apóstol. Es un apóstol, además tuve el gozo de conocerlo durante mi enfermedad de COVID y les doy testimonio que nunca un doctor se había quedado conmigo 4 horas. Se quedó 4 horas hasta que se cercioró que todo lo que me había dado era lo correcto, que yo estaba en condiciones de soportar lo que estaba pasando en casa y que tenía las condiciones necesarias para salir adelante en esta enfermedad, que es un terrible calvario. Y la verdad es que él se dedica a sus pacientes de una manera personalísima y los ayuda a salir de la crisis, tanto material, física, porque es doctor, como espiritual, porque es un gran apóstol. Así que tenemos un programa maravilloso, no se lo pueden perder. Tenemos que promover el rezo del Santo Rosario, la devoción a la Santísima Virgen, porque son el ancla de salvación junto con la Eucaristía, que nos podrán sacar a puerto seguro para poder en este tiempo salir victoriosos de esta gran batalla espiritual y material también, porque la estamos viviendo, que tiene los dos órdenes. Entonces la Virgen es quien nos va a guiar, consolar y ayudar en este tiempo, pero acordémonos que estamos en tiempos difíciles y que tenemos que rezar el Santo Rosario todos los días, por lo menos los 5 misterios del Santo Rosario, para tener la protección maternal de la Virgen. Como nos dice Rosario por México, es por ti, por tu familia y por la paz de México. En www.rosariopormexico.com tú te puedes inscribir, en Facebook igual, Rosario por México, en Instagram también, Rosario por México, en Twitter. En todos estos lugares tú puedes conocer más del Rosario y además de inscribirte a hacer el compromiso de rezar por lo menos 5 misterios del Rosario. Así que no te lo pierdas, va a ser un evento increíble. Gracias, Nieves, porque este evento se realiza con un Rosario por México. No se lo pierdan y muchísimas gracias por compartir con nosotros este gran momento de la Virgen de Lourdes, esperanza ante la adversidad. Que Dios los bendiga. Buenos días, estamos celebrando
la fiesta de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero. Y pues Lourdes es un santuario que tiene una fuente milagrosa donde mucha gente se curó, ¿no? Y entonces Lourdes pues es más conocida por ese aspecto de un lugar donde la gente va para curarse, para aliviar su sufrimiento. Pero hay un aspecto que nosotros tenemos que considerar en Lourdes que es muy importante y es poco comentado, porque la gran mayoría de la gente que va a Lourdes pues no se cura. Es una realidad, es una minoría que consigue la curación la recuperación de su salud. Hay milagros maravillosos, impresionantes, pero la gran mayoría no se cura. Entonces uno se puede preguntar, obviamente, bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué la gente va y se baña en esa agua milagrosa? Y entonces Nuestra Señora, pues ella concede gracias, sobre todo para el alma, ¿no? También para el cuerpo. Nosotros somos un poquito materialistas y damos más importancia al cuerpo que al alma. Nuestro siglo es muy materialista. Pero sobre todo Nuestra Señora, ahí en Lourdes, ella distribuye con abundancia a través de esa agua milagrosa gracias sobrenaturales que son para el alma. ¿Y qué es lo que la gente muchas veces que va ahí pidiendo la cura del cuerpo, qué es lo que recibe? Recibe algo mucho más precioso, algo mucho más importante, que es una medicina para el alma. Y lo que la gente que va a Lourdes más recibe es la resignación delante del sufrimiento. Gente que va con todo tipo de enfermedades del cuerpo, muchas de ellas del alma, y al entrar en esas piscinas no cura el cuerpo, pero recibe una consolación para el alma. ¿Y qué es esa resignación delante del sufrimiento? Aceptar el sufrimiento con resignación, con paciencia. Y entonces Lourdes nos indica algo que es precioso en el mundo de hoy y que nosotros de esta época, que la medicina avanzó tanto, pero que está con tanta dificultad de curar el COVID, a pesar de tantos avances, pues nos indica el sentido del sufrimiento, ¿no? Y que es algo que la gente de hoy, los hombres y las mujeres del siglo XX, del siglo XXI, donde ya va avanzado el siglo XXI, pero impera todavía esa mentalidad del siglo XX de disfrutar la vida, de gozar la vida, aprovecharla por sus aspectos agradables, por sus aspectos sensibles, lo más que se pueda, lo que la gente llama disfrutar la vida, ser feliz, ¿no? Mucha gente dice, lo importante es ser feliz, y cuando lo importante es salvar el alma. Pero en fin, y entonces el hombre, la mujer de nuestra época, tiene una comprensión, no comprende bien el sentido del sufrimiento. Cuando se presenta delante de nosotros cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de sufrimiento, inmediatamente nosotros vamos detrás de la pastillita que nos quita el dolor, de la anestesia, las medicinas. Claro que hay que tomar medicinas. Si uno está con dolor de dientes, pues vaya al dentista, ponga la anestesia. Imagínese arrancar una muela sin anestesia, lo que sería, ni pensarlo. Pero nosotros no conseguimos vivir sin las anestesias. Para el cuerpo y muchas veces para el alma, también los calmantes, el otro, la droga. La droga, por ejemplo, es una anestesia para el alma de la persona que no consigue enfrentar los sufrimientos de la vida y entonces se anestesia huyendo de la realidad, metiéndose en la droga. Pero yo quería tratar sobre todo en este día sobre el sentido del sufrimiento. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento para nosotros?
Y para explicar un poquito mejor qué significa en la vida del católico el sufrimiento, nuestro fundador nos insiste mucho en este punto. Porque nosotros los heraldos del Evangelio, ¿no? Como todos saben, aquí en el video no se ve, pero llevamos una cruz bien grande aquí en el pecho, ¿no? Aquí en la capilla de los heraldos donde estamos, se ve aquí a un ladito, ¿ve? Una cruz que la llevamos aquí en el escapulario, en el pecho. Entonces la cruz es el símbolo del sufrimiento. Entonces nuestro fundador nos insistía mucho. Para actuar, para ser apostolado, para actuar en la iglesia, en fin, hay mucha gente. Relativamente, hay poquita, pero en fin, hay más gente. Cuando uno convoca a la gente para rezar, vamos a hacer una vigilia por tal intención, para impedir que el aborto sea aprobado, esto, el otro, para rezar, hay ya muy poquita gente. ¿No? Uno ve, por ejemplo, una adoración al Santísimo, ¡ay, qué dificultad apuntarse la gente y tal! Para sufrir, vamos a hacer ayuno, vamos a ofrecer nuestros sacrificios, vamos a hacer una campaña para juntar sacrificios para ofrecer a Dios por tal intención. Hay sacrificio, ¿no? Ayuno, aparece muy poquita gente. Y cuando el sacrificio, el sufrimiento nos toca a la puerta, se presenta, ahí es el drama. ¡Qué tragedia! ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me pasó esto? Una enfermedad incurable en la familia, un problema. ¿Qué pecado he cometido yo? Y hay una inconformidad, casi una revolta delante del sufrimiento. Porque nuestra época no entiende el sentido del sufrimiento. Y entonces decía, es a través de la cruz que uno llega al cielo. Si nosotros no entendemos el sentido del sufrimiento, pues qué difícil llegar al cielo. Entonces, les quería compartir aquí unas reflexiones sobre Job, para encontrar el sentido del sufrimiento. Todos nosotros conocemos la vida, la historia de Job, que era un hombre en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, muy rico, justo, piadoso. Y entonces él tenía muchos rebaños, una familia muy linda, muy unida, y era un hombre que se puede decir feliz, ¿no? El sufrimiento todavía no había tocado a su puerta. Y entonces, pues tenía 7 hijos, 3 hijas y tal. Todos los días él ofrecía holocaustos, o sea, era un hombre muy religioso, todo le iba bien. Y entonces ahora viene la historia de Job. Todos nosotros la conocemos, pero es interesante ver ciertos trechitos aquí de la Escritura. Siempre hay cosas nuevas que el Espíritu Santo nos inspira. Entonces, dice aquí la historia de Job en la Escritura. Un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante el Señor, fue también entre ellos Satanás, el demonio, el diablo. El diablo se presenta delante de Dios. Aquí los hijos de Dios son los ángeles. Entonces, qué curioso. Delante de Dios, que está en el cielo, ¿no? Se presentan los ángeles y los demonios. Lucifer y, quién sabe, San Miguel, uno de los ángeles principales. Y empiezan a disputar, a discutir. Y el Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán le respondió, de recorrer la tierra y de pasearme por ella. O sea, es más o menos como que un reto a Dios. Mira, porque en la antigüedad toda la humanidad era idólatra, ¿no? Llegó un momento, se perdió la enseñanza que venía del paraíso, que venía de Adán y Eva, la verdadera religión, se perdió casi totalmente y la humanidad entera estaba hundida, atorada en la idolatría. Eran idólatras. No adoraban el verdadero Dios. Y entonces como que Satanás se burla de Dios. Todo es mío. Yo dominé el mundo. Vengo de pasearme por la tierra, casi diciendo, la tierra es mía. Y el Señor dijo a Satán,
¿has reparado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que era agradable a Dios, que Dios se complacía en ver la virtud, la buena conducta de Job. Era un hombre irreprochable. Y entonces ahí viene el reto de Satanás, ¿no? Esto es un libro inspirado, no piensen que esto es una fábula. Esto realmente se pasa delante de Dios, esta disputa entre los ángeles y los demonios. Esta es una realidad sobrenatural, que es muy poco comentada, pero aquí está en la Escritura, no lo estamos inventando. Satán respondió, ¿es que Job teme a Dios desinteresadamente? Se tiene todo fácil. Entonces, claro, es muy fácil adorar a Dios cuando Dios le da todo. ¿No has levantado una valla en torno a él, a su casa y a sus posesiones? O sea, no lo proteges continuamente. Has bendecido las obras de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. O sea, tiene rebaños inmensos, ¿no? Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes y verás si no te maldice a la cara. Entonces aquí viene algo terrible, algo impresionante. Es la respuesta de Dios a Satanás. Y el Señor dijo a Satán, bien, en tus manos está toda su hacienda. Cuida solo de no descargar tu mano sobre él, sobre su persona. Y Satán se retiró de la presencia de Dios. Entonces, Dios le da permiso a Satanás de poner a prueba a Job, de atormentar a Job. Es un derecho de Dios. Nosotros le pertenecemos. Él tiene el derecho de ponernos a prueba. Pero es muy curioso aquí que es Satanás que lo pide. Aquí una pequeña reflexión, el poder de la oración. O sea, cuando Satanás, el enemigo de Dios, hace un pedido a Dios, muchas veces Dios, o algunas veces Dios, lo atiende. ¿Cómo no va a atender un pedido hecho por sus hijos, por los ángeles, por los hombres que viven en gracia, hasta por los pecadores? Cuando un pecador pide ayuda a Dios, Dios lo atiende. ¿Qué poder no tiene la oración? Si hasta Satanás, cuando no es una oración, es un pedido, hasta cuando Satanás pide algo, a veces Dios lo atiende. Entonces, todos conocemos la historia, no me voy a alargar así mucho en la cuestión de la historia de Job. Lo más importante es este aspecto. Después, de nuevo, Job es puesto a... pierde todos sus bienes, viene toda la historia, que cayó un rayo, vino una tempestad, no sé cuánto, y viene la paciencia de Job. Job todo lo acepta con paciencia. Y entonces viene otra vez la disputa de Satanás. Otro día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, se presentó también entre ellos Satán. Es muy curioso esto, esta disputa entre los ángeles y Satanás delante del trono de Dios. Y el Señor dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán le respondió, de recorrer la tierra y darme una vuelta por ella. Y el Señor dijo a Satán, ¿has reparado acaso en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún sigue firme en su entereza. En vano me has incitado contra él para arruinarlo. Dios disputa con Satanás. Satán respondió, piel por piel, que todo cuanto tiene el hombre está dispuesto a darlo por su vida. Pero extiende su mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice a la cara. Entonces ya le había quitado toda la hacienda, había perdido los hijos, no sé cuánto, solo le había quedado la mujer. Y ahora otra prueba, la enfermedad, ¿no? Y el Señor dijo a Satanás, esto es impresionante, ahí lo tienes en tus manos, lo atiende, le atiende el pedido de Satanás.
respeta, sin embargo, su vida, no puedes matarlo. Entonces le vienen enfermedades, en fin, todos conocemos la historia de Job. Como después, por su fidelidad, Dios le da con creces, le recupera toda la hacienda, más hijos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la lección que nosotros podemos sacar de esto? Es que esa disputa entre ángeles y demonios delante del trono de Dios es una realidad. Y los hombres tienen también su peso, y aquí entra el valor del sufrimiento, los hombres tienen también su peso, su papel en esta disputa. Porque no está aquí, pero es una realidad que existe. Satanás, cuando va a pedir estos permisos para atormentar a los hombres, él argumenta con los pecados, con los crímenes que son cometidos. Y es lo que pasa hoy día. En la historia de la Iglesia, los pecados de los hombres pesan en la balanza contra Dios, en favor de Satanás. Entonces, pues, si se aprueba una ley del aborto, para Satanás es un triunfo. Y él va delante del trono de Dios, empieza esta disputa. Va delante del trono de Dios, mira, otro pecado que los hombres han cometido. Dame permiso para dominar más la tierra. Y Dios le da. Como dice aquí, en el libro de Job, puedes ponerlo a prueba. Dios le pone límites hasta tal punto, ¿no? Estoy recordando ahora, por ejemplo, es una profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? Esa película, La Pasión de Jesús, es inspirada en las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Y ella dice que a partir de la mitad del siglo XX, el demonio sería suelto, o sea, los demonios que estaban encadenados en el infierno serían sueltos para tentar a los hombres en la tierra. Entonces, esa liberación de los demonios seguramente fue obtenida a causa de los pecados de la humanidad. Los hombres van pecando, cometiendo crímenes, aborto aquí, leyes contra la moral por allá, la gente que se aparta de Dios, y entonces Satanás se presenta delante del trono de Dios. Mira, la humanidad ha cometido tal pecado más. Dame más permiso para dominar el mundo. Entonces, en cierto momento, Satanás le pidió permiso a Dios para salir del infierno. Los hombres se entregaron a mí, dame permiso para dominar la tierra. Y Dios les dio permiso. Hoy día nosotros podemos decir, el mundo está en una tal decadencia moral, la iglesia está en una tal crisis. Por ejemplo, solo este simple hecho, que es consecuencia de la pandemia, el número de misas disminuyó, las celebraciones disminuyeron, la gente dejó de ir a misa, muy poquita gente va a misa. Entonces, la misa era un pararrayos contra el demonio, tiene un poder exorcístico, impedía que el demonio actuara, porque son miles y miles de misas que se celebran diariamente, millones y millones de personas que van y asisten a misa, participan de ese sacrificio, que es la oración más poderosa delante de Dios. Y entonces la iglesia se cerró, el clero se metió en su madriguera y las misas disminuyeron. ¡Qué tremendo! Y Satanás va delante del trono de Dios. Mira, ya no hay misas, ya yo voy a dominar, dame permiso. Y el demonio, y Dios le da. ¿Qué es? Y aquí es el punto. ¿Qué es lo que impide esta acción de Satanás? Son los actos de virtud de los justos, de los buenos. Entonces Job, ¿no? Era él solito el único justo en su país, seguramente. Pero ese hombre justo era del agrado de Dios, le complacía a Dios. Dios lo pone a prueba y después le recompensa con 7 veces más
bienes, mujeres, hijos, mujeres solo, en fin. Pues la familia volvió a reconstituirse, entonces él fue recompensado por su fidelidad. Entonces, cuando hay gente justa, gente santa en la iglesia, que con su sacrificio, sus oraciones son agradables a Dios, ellos sirven de pararrayos, impiden esta acción de Satanás. Porque cuando Satanás va delante del trono de Dios, como está aquí en la Escritura, y dice, mira tal pecado, mira tal cosa, Dios argumenta con Satanás. No, mira, hay tal monja que está ahí en ese convento de clausura sufriendo, ¿no? Porque la clausura es un sufrimiento. La persona se encierra, pues rompe con la vida de sociedad, se encierra entre cuatro paredes y ahí pasa toda una vida de oración, penitencia, sacrificio, ¿no? Por la conversión de los pecadores, por los sacerdotes, por la Santa Iglesia. Entonces, esas almas justas, santas, que están, por ejemplo, en los conventos de clausura, en las familias católicas, que practican la virtud, ellos son los pararrayos de la justicia divina. Entonces, Dios argumenta con Satanás, no. Mira, fulanito de tal monja, tal familia así que está perseverando en la ley de Dios, por esos actos de virtud, yo no te voy a dar permiso para que domines la tierra. Entonces, nosotros podemos, analizando cómo está el mundo, cómo el mal va avanzando, cómo pues las leyes inicuas, las leyes contra... tienen una gravedad especial, porque una cosa es un pecado individual de una persona individual, otra cosa es una ley que es un pecado colectivo de toda la nación, ¿no? Y eso delante de Dios tiene mucha representatividad. Entonces, cuando aprueban una ley contra la ley de Dios, es toda la nación que está pecando, está participando de alguna forma de esa falta. Y no hay justos, no hay gente santa para compensar ese pecado. Satanás se presenta delante del trono de Dios. Esta disputa es continua, ¿no? Es otra, como que es un banco, ¿no? En que Satanás va depositando sus monedas. Son los pecados, ¿no? Y hay otro banco del bien donde los justos van también depositando sus monedas, de bronce, de plata o de oro. Las monedas de bronce, dice nuestro fundador, es la actuación, el apostolado, lo que nosotros hacemos. Las monedas de plata es nuestra oración, tiene más valor delante de Dios. Rezar tiene mucho más valor delante de Dios que actuar. Y la gente siempre le da importancia al revés. Primero el actuar, después el rezar. Y el sufrir, que sufra quien quiera, ¿no? Yo ¿no? Pero es la moneda de oro delante de Dios. Por eso el valor importantísimo, enorme de las víctimas expiatorias, aquellos que se ofrecen para sufrir por los demás, ¿no? Que en los conventos había tantas, no sé si hoy, porque la vida contemplativa está disminuyendo. Hay mucha gente que en la iglesia no entiende. ¿Qué hacen esas monjitas ahí encerradas en el convento, rezando el día entero? No podían estar afuera haciendo apostolado, no podían estar cuidando de los pobres, educando a los niños que no tienen educación. Esas monjas, delante del trono de Dios, delante de este tribunal, digamos así, donde se disputa la lucha entre el bien y el mal, es esa gente que vive en vida contemplativa, vida de clausura, vida de sacrificio, son los pararrayos de la justicia divina. Tiene un valor enorme que nosotros no podemos calcular. Un sacerdote santo que celebra la misa con verdadera piedad, con verdadera devoción, ¿qué valor tiene esa misa bien celebrada? En sentido contrario, qué terrible. Un sacerdote que celebra una misa sacrílega, por ejemplo,
infelizmente los hay. Qué peso eso tiene en esta balanza delante de Dios contra el bien, ¿no? A veces se habla tristemente, de misas negras. Qué cosa horrorosa, qué cosa horrible. Son hechas, son celebradas con intuito de ofender a Dios para pesar en esta balanza que aquí vemos en el libro de Job, en esta disputa entre Satanás y los ángeles, entre los justos. Después, esto es del Antiguo Testamento, no había justos en el cielo, no había santos en el cielo. Fue nuestro Señor Jesucristo que abrió las puertas del cielo con su pasión, con su muerte y redención, y entonces en la ascensión Él entró al cielo con los justos. Entonces, hoy día, en los tiempos presentes, los santos que están en el cielo también participan de ellos que lucharon en esta tierra contra el mal, participan también en el cielo de esta disputa entre el bien y el mal. Entonces, pues ahí está el valor del sufrimiento, ¿no? Que es tan importante para la vida de la Iglesia. Porque con el sufrimiento nosotros nos unimos más a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él cuando murió en la cruz, redimió por su sangre de valor infinita, redimió el género humano enterito, todo, de una vez sola. Pero Él quiere que nosotros nos asociemos a la redención, que nosotros participemos de su obra redentora. Es un honor, una honra que nosotros podamos prestar ese servicio, por así decir, a Dios, de ayudarlo a salvar almas, ¿no? Entonces, en la misa, por ejemplo, el sacerdote pone una gotita de agua en el cáliz, ¿no? Antes, cuando hace el ofertorio, antes de la consagración. ¿Por qué? Porque esa gotita de agua simboliza nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio, que se une al sacrificio de la cruz, la misa, es la repetición del sacrificio del Calvario sin derramamiento de sangre. Entonces, nuestro sufrimiento, que no vale nada delante del sufrimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es nada, es una gotita de agua en el vino. Pero Dios quiere que nosotros nos asociemos a su obra redentora con nuestro sufrimiento. Entonces, nuestro sufrimiento unido al de Jesús tiene también un valor enorme, enorme. Y es eso que hoy, día 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, es eso que conviene recordar. No solo que Lourdes es un lugar donde podemos curar nuestras enfermedades, como librarnos de nuestro sufrimiento, pero Lourdes es sobre todo un lugar donde la Virgen nos da gracias para aceptar bien el sufrimiento que Dios nos manda. Entonces, nos da sentido al sufrimiento. Entonces, cuando tengamos alguna enfermedad, cuando tengamos alguna dificultad en la vida, no nos quejemos. Es Dios que nos visita. Es Dios que pide nuestra colaboración para la obra redentora de Él. Si no hay gente que sepa sufrir con el sentido del sufrimiento, pues la Iglesia no progresa. La Iglesia no va para adelante. Quizás la crisis que nosotros vivimos de fe, confusión de ideas, confusión de doctrina, es porque en la Iglesia se perdió el sentido del sufrimiento. Y entonces el demonio, Satanás, consigue permiso para los permisos de Dios para actuar, para apartar la gente de la verdad, apartar la gente de la Iglesia y arrastrar un número más grande de católicos al error.
Por eso hay hay movimientos, hay asociaciones en la iglesia, por ejemplo, que se dedican a rezar por los sacerdotes, ¿no? Porque ellos necesitan de esas oraciones, de ese sacrificio, sino para poder ser fieles a su vocación. Es una obra importantísima, ¿no? Esa. Entonces, más importante es que es importante rezar, es importante actuar, pero mucho más importante es saber sufrir, saber que nuestro sufrimiento, aceptado con resignación, unido al sufrimiento de Cristo, que es simbolizado en la misa por eso es la verdadera participación en la misa. Nosotros, laicos, participamos de la misa, de esa forma, ofreciendo nuestro sacrificio, uniendo nuestro sacrificio al de nuestro Señor Jesucristo. Es así nuestra participación en la misa. No es, muchas veces la gente pone músicas y cosas, no, canten todos y ahora las manos para un lado, para otro, no sé cuánto, y tal, porque hay que participar. No, eso es formas antilitúrgicas de participar de la misa. La verdadera participación en la misa es esa, es tener presente ese sentido del sufrimiento, ofrecer nuestras oraciones, unirse al sacrificio de Cristo. Y es esto que nos recuerda hoy el día de Nuestra Señora de Lourdes. Pues quien pueda, eso no quiere decir que nosotros no intentemos curarnos, pues Dios nos dio el instinto de conservación exactamente para preservar nuestra salud, y quien tenga buena salud, pues bendito sea Dios. Quien está enfermo, que busque curarse, pero sabiendo que su enfermedad, su sufrimiento, tiene un valor precioso, casi diría infinito, unido al de Cristo, pues es a través de ese sufrimiento que Dios pues tiene, es en ese banco de los méritos, va a distribuir por aquellas almas que más necesitan, por los sacerdotes, por la perseverancia de los sacerdotes, por la conversión de los pecadores, para convertir a aquellos que están en el paganismo, para que vengan a la verdadera iglesia, para convertir a aquellos que se apartaron de la iglesia, que están en otras religiones, que se dejaron desviar por errores doctrinarios, para que ellos regresen al verdadero redil. Todo eso se obtiene por medio de este don tan precioso que es el sufrimiento. En la imitación de Cristo hay una frase muy, muy bonita que el autor, inspirado seguramente, Fray Tomás de Kempis, escribe: muchos siguen al Señor hasta el partir del pan, hasta la Santa Misa, hasta la Santa Cena, porque no implica sufrimiento para nosotros. Pocos lo siguen lo imitan hasta el alto del Calvario. Cuando llega la hora del sufrimiento, muchos lo abandonan al Señor. Entonces, y agrega este autor, la cruz es el camino real de la cruz. Si hubiera otro camino, Dios nos lo enseñaría, pero para llegar al cielo es a través del Calvario, de la cruz. Entonces, en este día de Nuestra Señora de Lourdes, pidamos con fe la cura de nuestros males físicos, pero sobre todo pidamos resignación para aceptar el sufrimiento y darle sentido, unirlo al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Fátima la Virgen pide a los pastorcillos que hagan de todas las dificultades, todos los sacrificios que aparecen en la vida, una ofrenda a Dios. La vida ya tiene tantas dificultades, pues si uno sabe aprovecharlas, las ofrece a Dios por la conversión de los pecadores, y esas dificultades se transforman en piedras preciosas, en monedas de oro que Dios va a utilizar por los pobres, ¿no? Los verdaderos pobres son los pecadores, esos que están carentes, que no tienen la gracia divina. Esa es la verdadera pobreza del mundo. Es la peor, la principal pobreza de nuestra época. Es la falta de gracia, vivir de espaldas a Dios. Entonces,
por esos pobres pecadores, nosotros podemos ofrecer nuestro sufrimiento, que es tan valioso, tan precioso a los ojos de Dios, y ayudar a Dios a vencer esta disputa entre el bien y el mal. Para que cuando Satanás se presente delante de Dios diciendo, mira tal pecado, mira tal persona con una vocación altísima que no correspondió, que dejó su vocación, Dios puede contestarle, pero mira mi siervo Job, que está en tal lugar, que sufre, que está olvidado en un convento, en un lugar que nadie conoce. Y ese sufrimiento tiene valor solo delante de Dios. Entonces, agradezcamos, es un agradecimiento difícil de hacer. Agradezcamos en este día de Nuestra Señora de Lourdes las cruces que Dios nos manda. Pidamos también la cura, pero sobre todo agradezcamos a Dios el sufrimiento que Él permite que tengamos, porque en la eternidad eso va a ser nuestra gloria. La recompensa que tendremos va a ser mucho más grande que la de Job, que se le multiplicaron los bienes materiales. En la eternidad se nos van a multiplicar por 100 la recompensa celestial, los bienes celestiales. Que la Virgen nos ayude a todos en esta vía crucis de la vida, en esta vía dolorosa de la vida que nos lleva al cielo, donde solo ahí está la verdadera alegría. Que la Virgen les ayude a todos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Únete a la Cruzada de Rosario por México. Al menos 12 millones de personas rezando diario el rosario. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. La Virgen de Guadalupe, patrona de México, derrama muchas bendiciones sobre nuestro país. Sin embargo, necesita un ejército de personas que se unan en esta batalla con el arma más poderosa, el Santo Rosario. Señor, bendice nuestro México. Ayúdanos a amarte y a amar a nuestros hermanos. Señor, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te rogamos humildemente que tu corazón misericordioso derrame las bendiciones que México necesita. ¿Y tú qué puedes hacer? Únete a esta cruzada de Rosario por México. Al menos 12 millones de personas rezando diario el rosario, y por medio de la intercesión de la Virgen de Guadalupe, Reina de México, nuestra historia puede dar un giro. Nuestras oraciones serán escuchadas. Regístrate en www.rosariopormexico.com y en nuestras redes sociales Rosario por México.